Hola chicos de primero de la secundaria, el profe Joel, espero y estén muy bien. Continuamos con las explicaciones de los proyectos de matemática. En esta ocasión vamos a estar explicando y viendo todo el contenido del proyecto de la tercera quincena, el proyecto de matemática de la tercera quincena de los estudiantes de primero de secundaria. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita si aún no lo ha hecho. Denle like a este video y sin más preámbulo iniciamos con, aquí tenemos la imagen de un arquitecto, ¿verdad? O bien podría ser un ingeniero estudiando un plano o del arquitecto diseñando o revisando. Dice, las formas geométricas en arquitectura. De eso se trata este proyecto. Tenemos por aquí muchas informaciones y unos videos que tienen que ver. Recuerden que es muy importante que lean todo eso y vean esos videos. Copia ese enlace, lo pega en el explorador, ¿verdad? O si quiere con su teléfono solamente tiene que ampliar un poco y escanear ese código QR y le va a abrir el video. Entonces, eh, tienen que leer porque yo no puedo leer de todo ese material porque se me haría muy largo el video. Tenemos acá dentro de las actividades, la primera actividad es para ver una imagen que está en línea. Usted puede acceder a ella abriendo código QR o simplemente, como yo hice, copió ese enlace y vino aquí al explorador, lo pegó y se le abre la imagen. Esta es la imagen y le habla sobre los ángulos entre paralelas. Dice, ángulos determinados por dos rectas paralelas cortadas por una secante. Esas son las dos rectas paralelas, R1 y R2, y S que es la secante. Pueden ver cómo se forman los distintos ángulos, ¿verdad? Con lo que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, tocamos un clic a esa parte. Déjame ver que se me fue abajo, ¿verdad? Y cuando activamos esta partecita roja, oh, ¿qué pasa? Fíjense que me indica que un poquito, disculpen, ahorita estaba funcionando muy bien, ahora como estoy usando la aplicación de grabar la pantalla, está un poquito loquito. Dice aquí, ángulos correspondientes. Entonces me están marcando dos ángulos correspondientes. Entonces, ¿a qué llamamos ángulos correspondientes? Bueno, dentro del esquema de dos paralelas cortadas por una secante, los ángulos correspondientes son aquellos que están del mismo lado de la secante. O sea, fíjense que estos dos están del lado izquierdo de la secante, pero sobre la misma parte de sus rectas paralelas. Por ejemplo, el ángulo 4 está sobre la recta 1 y del lado izquierdo de la secante. El 4' está sobre la recta 2 y del lado izquierdo de la secante. Por eso son correspondientes. Respecto a R1 y R2, ellos se corresponden porque ambos están sobre sus rectas y del lado izquierdo de la secante. También son ángulos correspondientes el ángulo 1 y el 1'. También son ángulos correspondientes el ángulo 3 y el ángulo 3', ambos debajo y del lado izquierdo. También son correspondientes el ángulo 2 y el ángulo 2', ¿verdad? Porque ambos están del lado derecho y del lado abajo de sus rectas. 1 y 1', ambos están del lado derecho y sobre sus rectas paralelas. ¿Entienden? Entonces, tenemos también los ángulos alternos internos. Vamos a ver. Aquí ya ahora. Alternos internos.
Fíjense acá. Los alternos internos, tenemos dos tipos de ángulos alternos. Los alternos internos y los alternos externos. Mírenlo acá. Vamos a ver, alternos internos. ¿Qué le da el nombre de alterno? Bueno, que estén en lados diferentes de las rectas, de la secante. Como pueden ver, este ángulo está del lado izquierdo y este ángulo está del lado derecho. Eso lo hace ser como alternos. Ahora, ¿qué es lo que le da el nombre de internos? Porque están comprendidos dentro de las dos rectas paralelas. Fíjense que están del lado adentro de las dos rectas paralelas, pero en lado distinto de la secante. ¿Qué otro ángulo son alternos internos? Son el ángulo 2 y el ángulo 4', este y este, del lado diferente de la secante, pero dentro de la recta. Y esos ángulos tienen la misma medida, todos los ángulos, pares de ángulos que hemos estado mencionando, ¿verdad? Porque eso de eso se trata esto. También tenemos ángulos alternos externos. Vamos a ver si ahora me permite ver los alternos. Vamos a ver. No quiso nada ahí. Ahí sí. Fíjense bien que los ángulos alternos externos cumplen la misma condición de alterno, que están en lado diferente de la secante, pero están del lado afuera de las rectas. ¿Entienden? Vamos a ver. Ese está del lado izquierdo, este del lado derecho, pero ambos están fuera de las rectas paralelas. Entonces eso lo hace alternos externos. ¿Qué otro ángulo tenemos alternos externos? Tenemos el ángulo 1 y el ángulo 3', ¿verdad? Entonces también tenemos los ángulos conjugados internos. Vamos a ver. Excelente. Ángulos conjugados. No. Ok, pero esos son los ángulos opuestos por el vértice. Bien, ahí está perfecto. Ángulos opuestos por el vértice son ángulos que están en lados opuestos de las rectas, pero también están en lados opuestos de la secante. Fíjense que ese ángulo 4' está del lado izquierdo de la secante y sobre la recta 2, respecto a una misma recta, ¿eh? Entonces, el ángulo 2' está del lado derecho de la secante, pero debajo de la recta 2. También son opuestos por el vértice, ¿quién? El ángulo 1' y el ángulo 3'. Están en lados opuestos de la secante y en lados opuestos de la recta 2. También son opuestos por el vértice, ángulo 1 y ángulo 3, y el ángulo 4 y el ángulo 2. Es decir, que los ángulos que son opuestos por el vértice son correspondientes, o sea, son congruentes, o sea, tienen la misma medida. Ángulo 1 y ángulo 3 tienen la misma medida por ser opuestos por el vértice. Ángulo 4 y ángulo 2 tienen la misma medida por ser opuestos por el vértice. Ángulo 1' y 3' son congruentes por tener la misma medida también. Y ángulo 4 y 2'. 4' y 2' también tienen las mismas medidas por ser opuestos por el vértice. Tenemos los ángulos suplementarios. Hay ángulos, cuando dos ángulos son suplementarios, quiere decir que la suma de sus magnitudes, la suma de sus medidas, la suma de su abertura, ¿verdad?, es igual a 180. Por ejemplo, un ángulo que mide 100 y uno que mide 80 son suplementarios porque tienen
cuando suman sus medidas, da 180. Un ángulo que mida 160 y un ángulo que mida 20 también es suplementario porque sus medidas sumadas dan 180. Y así sucesivamente. Vamos a ver los ángulos conjugados internos. Vamos a ver si se activa. Mírenlo aquí. Conjugados internos quiere decir que están del mismo lado de la recta, pero están del mismo lado de la recta, o sea, dentro de la recta o fuera de la recta, pero del mismo lado de la secante. Fíjense que el ángulo 2 y el 2' están dentro de las rectas, de las dos rectas, pero del lado derecho de la secante. También tenemos a quienes al lado ángulo 3 y 3', ¿verdad? Que están del lado izquierdo de la secante, pero del lado adentro de la recta. Quiere decir que ese ángulo y ese ángulo son suplementarios. El ángulo 2 y el ángulo 1, como lo vimos anterior, también son suplementarios, ¿verdad? También están los conjugados, ángulos conjugados externos. Vamos a visualizarlo ahora. Sí, por ser conjugado quiere decir que están del mismo lado de la recta, pero en este caso están de la secante, en este caso están del lado afuera de las rectas, como el 1 y el 2', ¿verdad? Y sus medidas, cuando la suma, dan 180. Por lo tanto, son como son suplementarios. También tenemos como conjugados externos el ángulo 4 y el 3', que están del lado izquierdo de la secante y del lado afuera de las rectas. Y los ángulos, vamos a ver, adyacentes también son ángulos suplementarios. Los adyacentes son que quedan continuos. Por ejemplo, 1 y 4. También están 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4. Lo mismo pasa aquí con 1' y 2', 2' y 3', 3' y 4', 4' y 1'. Son adyacentes y por lo tanto la suma de sus lados son 180, es decir, que son suplementarios. Vamos a ver lo diferente. Véanlo ahí, cómo va cambiando. Los distintos. ¿Se dan cuenta? También acá, ven, todos esos ángulos son suplementarios porque son adyacentes. Bien, aquí tenemos, también nos muestra diferentes ahí nos lo están mostrando de una manera diferente cada uno de ellos. Excelente. Bien, entonces ya ustedes saben, tienen que darle ustedes mismos también una chequeadita a esa parte. Nosotros vamos a continuar aquí con esta parte que dice que esto es lo que le explica aquí, qué era lo que tenía que hacer allá adentro. Y aquí vamos con esta parte de la actividad 1 también, que dice, explora todas las posibilidades y decide si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Yo le puse sí y no, pero realmente debería ponerle verdadero y falso. Entonces vamos a ampliar un poquito y dice, dos ángulos que son correspondientes entre paralelas cortada por una recta transversal o secante, a ella miden los mismos, como que son correspondientes. Y sí, recuerden que le dije que son correspondientes, tienen la misma medida. Si un ángulo mide 45 y otro es alterno, interno,
con el, entonces mide 45. Sí, son alternos, están en lados diferentes de la secante, pero dentro del, de ambas rectas, solo hace alternos internos, es decir, que tienen que tener la misma medida. Dice, dos ángulos opuestos por el vértice son suplementarios. No, si son opuestos por el vértice no son suplementarios. Acuérdense que cuando son opuestos por el vértice tienen la misma medida, ¿verdad? Podrían ser opuestos por el vértice, pero no es que siempre lo sean. Por ejemplo, ¿cómo pueden ser opuestos por el vértice y suplementarios si ambos miden 90? 90 y 90 son 180. Eso lo haría a ellos ser suplementario, aún siendo opuestos por el vértice. Pero eso no se da siempre. Eso nada más se da si mide 90. Tenemos aquí que dice, escribe una frase donde explique, recuerden pausar el video, poner el verdadero o falso, si quieren poner el por qué, ya ustedes saben. Escribe una frase donde explique por qué consideras que dos ángulos alternos externos entre paralelas cortadas por una secante son iguales. Bueno, yo puse porque están en lados opuestos de la paralela y la secante. Eso lo que lo hace es alterno interno y por eso son iguales. Porque es que la diagonal va a tener, como son paralelas las rectas, y la diagonal lo va a cortar con un mismo ángulo por estar en lados opuestos tanto de la secante como fuera de las rectas. Dícele, en Granada, España, existe un edificio que se llama la Alhambra, o algo así como se lea. Es un conjunto de antiguos palacios, jardines y fortalezas. Sus interiores están decorados con arte andalusí, que como ornamentación utilizan muchos motivos geométricos y de la caligrafía árabe. En este sitio encontrarás varias imágenes de la Alhambra. O sea, cuando usted entra acá con este link va a encontrar muchas imágenes de ella. Aquí tiene una pequeña imagen que le muestran y nosotros continuamos por aquí. Dice que observe esta imagen de un friso decorativo de la Alhambra, marca sobre ellos dos rectas paralelas y una secante. Señala con distintos colores los ángulos que sean iguales, como aprendiste en la actividad anterior. Vamos a ver. Para ello yo usé en el PowerPoint, coloqué la imagen, la tengo por aquí. Fíjense bien. Entonces, me pedía que, esto es lo mismo que usted tiene que hacer, colocar dos rectas que sean paralelas, ¿verdad? Recuérdense que para dos rectas paralelas son dos rectas que nunca se cortan entre sí. ¿Por qué? Porque están siempre a la misma distancia. Por ejemplo, si estos son 3 centímetros de aquí a aquí, quiere decir que de aquí a aquí también hay 3 centímetros y siempre va a haber 3 centímetros. Por eso nunca se van a cortar. Entonces, cortado por una secante. En este caso nos pide que marque con un mismo color los ángulos iguales. ¿Cuáles son los ángulos iguales? Bueno, este y este son iguales y ese y ese son iguales. Ahí tienen la imagen, si quieren pasar ahora el video para hacer lo que tengan que hacer, lo hacen y luego le dan a play y si aún no le ha dado me gusta, pues recuerde de una vez darle me gusta. Y vamos a seguir avanzando. En la actividad 4 dice, un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. O sea, el lado DC y el lado AB es el primer par que es paralelo. Entonces el lado AD y el lado BC es el segundo par
de lados paralelos. No importa cómo usted lo ponga, siempre tiene que tener esos lados paralelos. Eso implica ciertas cosas que vamos a ver más adelante. En esta figura se observa un ejemplo. Dice, lo mismo que le decía, ABCD es un paralelogramo, AB es paralelo a CD y BC es paralelo a AD. AD y BD son sus diagonales. AC y BD son las diagonales, ¿verdad? Entonces nos dice, con rojo prolonga las paralelas AB y CD hacia los lados y con negro prolonga la secante AC hacia los lados. O sea, vamos a prolongar estos dos lados, ¿verdad? AB con rojo y CD y esta diagonal. Yo lo hice en el PowerPoint. Vamos a ver. Mírenlo aquí. Ahí están las dos diagonales prolongadas con rojo y la secante prolongada con negro. La hice así mismo en intermitente. Eso es lo que le pide. Ahora bien, dice 1 o I. 1. Es cierto que el ángulo BOC, vamos a ver quién es el ángulo BOC. O es en el medio, sería BOC. O sea, le está hablando de ese ángulo que está aquí, vea. BOC. Es congruente con el ángulo OAD. 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 ¿Quién es el ángulo OAD? Fíjense que no es lo mismo AOD que OAD. ¿Son congruentes? No. Lo que sí son congruentes es el ángulo BOC con el ángulo AOD. Pero en este caso me están diciendo OAD y no son congruentes. No tienen la misma medida. No están en la misma posición. No sé si fue un error acá o simplemente eso. Le están diciendo, ¿por qué? Porque no están en la misma posición. Ahora bien, ¿qué otro triángulo es? Bueno, tiene que ser un error porque dijo que otro triángulo es igual al triángulo ODC. ODC. Yo creo que es un error y realmente se están refiriendo a AOD. Y de ser así, entonces sí son congruentes. Son congruentes. Yo me di cuenta ahora, ahorita cuando lo hice no me di cuenta. Y le ponemos entonces ahí, sí, porque son opuestos por el vértice, ¿verdad? Es este de aquí con este de aquí, son opuestos por el vértice. ¿Qué otro triángulo es igual al triángulo ODC? Bueno, al triángulo ODC son opuestos. Recuérdense que nos hicieron prolongar esa y esa para atravesarlo con la diagonal. Ángulo, vamos a ver, es decir, que prácticamente esa paralela y esa dos paralelas no están. Vamos a ver, dice, ¿qué otro triángulo es igual al triángulo ODC? Vamos a nuevamente, triángulo ODC. Bueno, es igual el triángulo OAB, que es este de aquí abajo, son iguales. Entonces, pueden pausar y copiar sus respuestas. Vamos acá arriba ahora, que es la parte 3, y dice, marco con el mismo color los ángulos que son iguales. Vamos a ver, con el mismo color. Quiere decir, vamos a ver, que este triángulo que está aquí lo estoy marcando con azul. Lo voy a marcar así. Y este ángulo que está aquí, lo voy a marcar así. Quiere decir que ese y este es igual.
y este son iguales. Este no lo voy a marcar porque van a quedar realmente como un rosadito ambos, ¿verdad? Entonces sería así. Luego tenemos la parte 4, dice los geómetras dicen que en un paralelogramo los ángulos opuestos son iguales. Explica esta afirmación usando lo que has hecho en esta actividad. Vamos a ver. Dice que los ángulos opuestos por el vértice en un paralelogramo son iguales. Y sí, es cierto, los ángulos opuestos son iguales. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque son pares tiene pares de diagonales paralelas. Fíjense que esta paralela y esta diagonal son paralelas. Esta y esta son paralelas. Entonces, vamos a ver. Fíjense muy bien que yo voy a cambiar el ángulo. ¿Se están dando cuenta? A medida que cambia en la misma proporción que cambia este ángulo, también lo hace este. A la medida que cierra, también lo hace su opuesto, vea. En la misma magnitud, a un punto tal que podemos llegar a los 90 grados y ambos están en 90. Se mantiene la proporción entre ellos dos, la relación. Ven, lo mismo pasa con este ángulo y este ángulo, que a medida de que va abriendo, el opuesto también va abriendo. A medida que van cerrando, el opuesto también va cerrando. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es cierto por la razón de que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Y como los paralelogramos tienen dos pares de diagonales que son paralelas, a medida que usted cambia la forma de él, los ángulos cambian en la misma proporción. Es decir, que siempre van a tener los mismos 360 grados, sino lo único detalle es que se van a distribuir de manera diferente entre los dos pares de ángulos opuestos. ¿Verdad? Que siempre van a llevar la misma medida. Vamos a ver la parte 5 dice, los geometras dicen también que en un paralelogramo los ángulos adyacentes, es decir, los que están apoyados en el mismo lado, son suplementarios. O sea, que suman 180. Expliquen esta afirmación usando lo que has aprendido en la actividad. Nos está diciendo que los que están unidos a un mismo lado son suplementarios. O sea que este ángulo y este ángulo son suplementarios. Fíjese por qué. Este ángulo que está aquí, como esa diagonal y esta diagonal son paralelas, quiere decir que este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí, fuera, fíjense bien, y ese ángulo que está afuera, tiene la misma medida. Entonces, ¿qué pasa con ese ángulo de afuera y el de adentro? Que son adyacentes, por lo tanto son suplementarios. Y recuérdense que la medida de ellos son 360. Es decir, que los 180 se van a repartir. Si yo abro un chin más, cierro este ángulo un chin más, este abre un chin más. Y siempre se va a mantener esa relación de 180 grados entre esos dos ángulos, y entre estos dos, y entre estos dos, y entre esos dos. Bien, ya ahí usted puede sacar su conclusión y darle respuesta a esa pregunta. Tenemos aquí que nos dice que busque una imagen de algún edificio histórico de tu región y analiza sus pisos, paredes y techos. Entonces te hace una pregunta. ¿Tienen algún diseño formado por rectas paralelas?
cruzadas por unas transversales, ¿cómo se habrá edificado? O sea, tú vas a responder esa pregunta, vas a buscar una imagen o le vas a tirar una foto o vas a buscarla de algún edificio de tu región. Por ejemplo, que sea histórico. Entonces vas a hacerte esas dos preguntas y le vas a responder. Yo no puedo responderla porque yo no sé la imagen de qué edificio, de qué lugar histórico usted va a buscar, ¿verdad? Esa respuesta tiene que darle usted. Entonces nos dice aquí cómo se hace el producto final. Esto es ya el proyecto final, la última parte del proyecto. Le dice, vas a crear un diseño ornamental en una superficie plana para el frente de un edificio. O sea, tú vas a diseñar el frente del edificio, solo el frente. Por eso te dicen que es en una superficie plana. Con los elementos que estudiaste, rectas paralelas y transversales. ¿Verdad? Elige una edificación de tu vecindario que te guste y que en su frente tenga rectas paralelas. Toma una fotografía, ¿verdad? Sobre la fotografía, la primera parte es eso, elegir y tomarle una foto a un edificio de vecindario que te guste, que tenga ese tipo de paralelas y transversales. Entonces, después, sobre la fotografía, traza rectas secantes a las paralelas. O sea, a las paralelas que tú encuentres en esa foto que tú le tiraste al edificio, tú le vas a trazar rectas secantes. O sea, que lo corte. Vamos a suponer que esta es la foto que tú tomes, por ejemplo. Esas son paralelas. Tú puedes trazar una recta secante así a ella, ¿verdad? Y de eso que se trata, eso es lo que le están indicando. Entonces me quedé donde, de modo que formes esquemas de paralelogramos, o sea, para formar paralelogramos. Entonces sería así, ¿ve? Chan y chan, y ya estaría formando los paralelogramos. Recuerden que si tiene esas dos son paralelas, las dos secantes que usted le ponga también tienen que ser paralelas para que forme paralelogramo. Luego dice, elige algunos ángulos iguales que se hayan formado para pintarlos con tus colores favoritos. Si tienes posibilidad de acceder a la aplicación Sweet Home 3D, prueba a reproducir tu diseño con ella. Eso ya, esa parte de la aplicación Sweet Home es opcional. Así que ya luego que usted haga eso, ha terminado con el tercer proyecto de la tercera quincena. Recuerde suscribirse al canal, activar la campanita y recuerde darle me gusta a este video. Déjenos sus comentarios para saber qué le pareció las explicaciones. Hasta la siguiente entrega.